Buenas tardes, mi nombre es Claudia Fernanda Brango Mendoza, soy estudiante de octavo semestre de la Universidad del SINU y el día de hoy le voy a hablar sobre el artículo denominado Uso profiláctico del ácido tranexámico en la prevención de la hemorragia posparto. Bueno, primero debemos tener en cuenta que la hemorragia posparto es la principal causa de muerte materna, por lo que la incidencia de esta complicación se va a encontrar aproximadamente de un 6 a un 10% de los nacimientos. Entonces, la hemorragia posparto de cierta manera se va a relacionar con múltiples factores tanto maternos como fetales. Aquí hay que tener en cuenta el abordaje, ya que es multidisciplinario y como toda patología debemos tener en cuenta inicialmente con la prevención y la valoración clínica. Entonces, tenemos que el ácido tranexámico es un agente fibrinolítico útil que pues es efectivo en la reducción del sangrado tanto en partos vaginales como en cesárea. Entonces aquí el objetivo de este artículo es determinar si el uso de ácido tranexámico profiláctico en toda paciente gestante antes del parto genera una disminución importante de la hemorragia posparto. Aquí les traje un esquema sobre el mecanismo de hemostasia en condiciones normales. Primeramente tenemos la lesión vascular, que pues lo que va a ocurrir aquí es que va a haber una vasoconstricción y una liberación de los factores de coagulación tisulares. Posterior a esto va a haber una agregación de las plaquetas al endotelio lesionado y la constitución del tapón plaquetario. Y por último, ya es cuando se va a formar la red insoluble de fibrina, que pues esto va a atrapar a las células sanguíneas y va a estabilizar el coágulo. Bueno, entonces ya hablando del ácido tranexámico, les traje aquí el mecanismo de acción. Es un agente antifibrinolítico que lo que va a hacer es bloquear la formación de plasmina mediante la inhibición de la actividad proteolítica de los activadores de plasminógeno. Entonces, lo cual esto va a terminar por inhibir la disolución de coágulos, es decir, por fibrinólisis, la cual está regulada por el inhibidor de activador de plasminógeno y también por los inhibidores de plasmina. Entonces, este medicamento es un análogo sintético de la lisina que lo que va a hacer, como les había dicho anteriormente, bloquear de manera competitiva los sitios de unión del plasminógeno a los residuos de lisina mediante la red de fibrina. Posterior a esto, disminuyendo la actividad de la plasmina y generando así un efecto antifibrinolítico, lo cual esto va a estabilizar el coágulo. Y con respecto a los materiales y métodos, aquí se hizo un metaanálisis en las bases de datos de PubMed y Cielo sobre artículos actualizados y relevantes, tanto en español como en inglés, sobre el uso profiláctico del ácido tranexámico en el posparto para la prevención de la hemorragia, pues teniendo en cuenta la prevención, el abordaje quirúrgico inicial y la estratificación de riesgo. Posterior a esto se hizo la prevención y el abordaje inicial, donde se tuvo en cuenta la estratificación de riesgo, siendo esta una estrategia útil para reducir la muerte por hemorragia posparto. También se tuvo en cuenta el embarazo prolongado, embarazo múltiple, macrosomía fetal, atonía uterina, y pues estos factores de riesgo que hay que tener en cuenta aquí son de vital importancia para la prevención de la hemorragia posparto. Debe aquí también tener en cuenta el índice de choque. Este es definido como la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica. Entonces, vamos a tener un rango de normalidad donde estos valores van a estar de 0,5 a 0,7 y cuando esto va a estar alterado va a ser mayor a 0,9. Entonces, esto nos va a permitir valorar la pérdida de volumen y también pues es importante para determinar la necesidad de transfusión sanguínea o la vigilancia de esta en los cuidados intensivos. Posterior a la revisión de la base de datos, este artículo evidenció que el uso de ácido tranexámico es útil para disminuir las pérdidas sanguíneas tanto en partos vaginales como en cesárea. Aquí se tomaron dos estudios importantes. El primero fue el ensayo TRAP, que se evidenció que la prevención de la hemorragia posterior a una cesárea con una dosis de 1 gramo de ácido tranexámico posparto alcanzó una reducción de un 25%. Y por otro lado tenemos el estudio WOMA, que pues digamos que este fue el más importante aquí,
Y lo que se hizo aquí fue que se tomó entre el 2010 y el 2016 más de 2.000 mujeres aleatoriamente, y a la mitad se le dio ácido tranexámico y a la otra mitad se le dio una sustancia placebo, que pues para ver cuál era el efecto del ácido tranexámico en la hemorragia postparto. Y aquí fue cuando se dieron cuenta que reduce considerablemente la muerte materna, el sangrado masivo, y también pues le va muy bien a la gestante. La dosis que se sugirió aquí fue de una administración de 1 gramo de ácido tranexámico en 10 mililitros. Bueno, la vía de administración fue la vía intravenosa durante 10 minutos, y si la hemorragia persistía en este caso, después de los 30 minutos o se reiniciaba dentro de las primeras 24 horas, se daba una segunda dosis de 1 gramo intravenoso. Entonces vamos a tener en cuenta aquí que el ácido tranexámico, además de ser útil en disminuir las pérdidas sanguíneas en partos vaginales y cesáreas, también pues es útil en patologías específicas como el síndrome de HELLP, y pues el uso de este puede mejorar su curso en general de la enfermedad, observando así pues disminución de las enzimas hepáticas, lactato deshidrogenasa. También pues va a permitir la estabilización en el proceso hemático, sin disminución de la curva de la hemoglobina. Y pues lo más importante, pues que va a haber una mejoría con menos días de hospitalización en las pacientes tratadas. Con respecto a las consideraciones, se tiene en cuenta que este medicamento, que antes era de segunda línea, pasa a ser a un medicamento de primera línea, y la Organización Mundial de la Salud lo recomienda usando la misma dosis del ensayo WOMA, que fue el segundo estudio que les conté. Entonces, lo de segunda línea, por decirlo así, viene siendo repetir la dosis. Es decir, si la paciente sigue sangrando, si vuelve a tener un sangrado después de las 24 horas, se les puede poner una segunda dosis de ácido tranexámico, que pues la presentación viene en 1 gramo. Bueno, entonces para concluir, debemos tener en cuenta que la hemorragia es la principal causa de muerte materna, con predominio más que todo en los países de bajos y medianos ingresos. Entonces, aquí pues van a existir diversos factores asociados a esta complicación, por lo cual las instituciones deben establecer protocolos en el abordaje oportuno de las gestantes, y pues con algún riesgo ya identificado. Entonces, con respecto a las maniobras de tratamiento, como vimos, se evidenció que el ácido tranexámico es un medicamento con buen perfil de seguridad, es útil y tiene resultados favorables tanto en partos vaginales como en cesárea. Entonces, es importante aquí la administración profiláctica prequirúrgica en las gestantes, ya que pues lo que va a hacer es disminuir el sangrado postparto, por lo cual esto ya pues debería estar estandarizado el uso de este medicamento. Entonces, como sabemos, cada persona, cada paciente es diferente, ¿cierto? Entonces deberíamos individualizar el tratamiento de cada paciente. Es importante aquí continuar también pues con la evaluación de la efectividad de este antifibrinolítico y sus diferentes vías de administración, determinando pues el beneficio en cada paciente. Como les dije, es importante individualizar cada paciente. Debemos aquí también evaluar las vías de administración, está intramuscular y oral, y debemos recordar que este medicamento, por su efecto antifibrinolítico, va a presentar un riesgo potencial de trombosis, sobre todo en pacientes pues que tengan antecedentes trombóticos. Además pues también van a existir efectos adversos menores, como lo es los vómitos y las náuseas. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilicé, y bueno, muchas gracias.